Buenas noches, ¿cómo están? Ya se hace de noche bien temprano. Ya Podemos decir buenas noches. Y bueno, estamos muy contentas de darles la bienvenida a una emisión más de Respondonas. Les queremos recordar que Respondonas es una iniciativa que pretende clarificar mitos y contestar preguntas acerca de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco. Y somos Verónica Marín, Verónica Beltrán. Y somos las Veros, que vamos a estar Veros hoy con ustedes. Sí, nosotras somos parte de la red de DECER, de Derechos Sexuales y Reproductivos, una red a nivel nacional. No contamos con ninguna clase de apoyo económico o de ningún interés partidario. Realmente acá en Jalisco somos un grupo que se ha dedicado al trabajo directo con jóvenes en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y tratamos de responder mediante evidencia científica. Y con contexto, cuando se ocupa física también. También. Tenemos evidencia. Con contexto de género, edad y con calidad humana y con una postura anticapitalista. Los comentarios dados en estos espacios no son una recomendación médica. Para casos particulares se requiere, por supuesto, asesoría profesional. Nosotras estamos acá para compartir, desde lo que decía Vero, evidencia científica, más no es esto una recomendación médica en ningún caso. Siempre tendrán que buscar asesoría especializada para cada caso. Y por último también queremos decir que aunque hoy no vamos a estar hablando específicamente de aborto, porque como se nos viene el 25N encima, el 25 de noviembre, que es el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia de género, pues entonces vamos a estar hablando sobre ese tema. Pero bueno, siempre es bueno recordarles que reconocemos que la decisión de abortar es personal, retractable y reconsiderable. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando con ustedes acerca de violencia, que es otro tema que a nosotras nos ha interesado mucho desde hace muchísimos años. Y bueno, pues justamente porque el 25 de noviembre ya está en puerta, es que quisimos hacer este programa especial. Entonces, ustedes tienen alguna pregunta, ustedes tienen alguna inquietud sobre esto, pregúntenos, porque le hemos estudiado al tema y estamos seguras de que podremos compartir algunas cosas y ustedes también nos van a poder contestar. Miren, primero ya nos están preguntando por acá que si habrá un espacio o un evento de concentración para el 25 de noviembre. Y fíjense que hemos estado como valorándolo bastante acá en DDCER, si hemos de hacer una manifestación o un concierto como lo hicimos el año pasado, ¿no? O una marcha. Y bueno, estamos midiendo fuerzas y también estábamos viendo si nos podemos coordinar con otras compañeras y estamos todavía en eso. Les aseguramos que si algo sale por ahí, con muchísimo gusto les vamos a estar anunciando de 1001 formas, pero por lo pronto esta sí es una acción que queremos hacer en ese marco y para asegurarnos de que pues podamos conversar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esa pregunta, sí. Dulce, y buenas noches a todos y a todas las que están acompañándonos por ahí. Muchísimas gracias en este 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana. Yo le estaba platicando a la Luna que es de mis fechas favoritas y me decía, por Zapata. Y sí, por Zapata. Por Zapata, y bueno, los zapatistas también nos han traído bastante revolucionadas con los comunicados que nos han estado enviando, ¿no? Muy conmovidas con esta autocrítica que hacen del movimiento zapatista, que para nosotros ha sido inspiración desde hace muchísimos años también. Y bueno, también amanecimos con esta terrible noticia, ¿no? De Milei ganando en Argentina. Abrazamos mucho a nuestras compañeras que están allá en Argentina y también a nuestras compañeras argentinas, y les decimos que como cuando Bolsonaro ganó en Brasil, ¿no? Tenemos que recordar que ninguna mano suelta ninguna mano. Nos tenemos que seguir abrazando, nos tenemos que seguir organizando, y bueno, esta es solo una oportunidad más para otra batalla, ¿no? Ojalá no la tuviéramos que dar, pero parece que este va a ser el destino en estos días en Latinoamérica. Y bueno, pues fuerza, compas, acá estamos también apoyándoles en la distancia, ¿no? Porque sabemos que este tipo es antiaborto, pero también es antivacunas y también es derechos, todas las personas, ¿no? Es una locura. Pero bueno, estaremos vigilantes, al pendiente de lo que está pasando por allá, y bueno, cuenten con nosotras, ¿no? En la medida en la que eso signifique algo para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar un poco hablando acerca de, pues, violencia, ¿no? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y una de las cosas que nos preguntan con frecuencia
es cómo es que las psicólogas, nosotros somos psicólogas, cómo es que las psicólogas explican que las mujeres se queden en relaciones violentas. ¿Quieres empezar? Sí, pues esta pregunta aparte es súper común y creo que, bueno, no sé si por ahí les resuene también a otras personas, ¿no? Que lo han escuchado, que lo han nombrado incluso, ¿no? En algunos casos tal vez como de, ay, pero es que si ya se dio cuenta, pero es que si sí lo ve, bueno, ya intentó irse, ¿por qué se regresa, no? O sea, ¿por qué está todavía en una relación violenta? Y bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, una es que cuando estamos diciendo o escuchando esta frase, lo que estamos pensando o afirmando es que la violencia le toca identificarla y resolverla o no vivirla a la víctima, ¿no? A las mujeres que están en los vínculos. Pero además, la violencia de género, la violencia particularmente contra las mujeres, se empieza a tejer desde ámbitos muy diferentes a los de la pareja, ¿no? También son ámbitos de la vida cotidiana, en las familias, cuando vamos creciendo, en los contextos públicos, en las escuelas. Entonces, cuando están en las relaciones de pareja, algunas de las cosas van escalando y no van siendo claras, están normalizadas. Bueno, pues hay un sinfín de características que van haciendo que las personas no la identifiquen, ¿no? Que las mujeres en algunos casos las consideren normales, pero en otros casos, cuando ya es más explícito, incluso como alrededor han sido nombradas o algo así, aparecen algunos mecanismos. Por ejemplo, les da vergüenza porque la gente espera que ellas hagan algo precisamente, ¿no? Entonces es como, no le voy a decir que me está gritando ya, ¿no? Entonces sigo ahí, aunque la gente de alrededor nos demos cuenta, las personas siguen ahí por vergüenza, pero tiene que ver con el recaer sobre la persona, la víctima, ¿no? Que está viviendo esta violencia. Y hay algunos mecanismos que funcionan a nivel psíquico también, que son como esta parte, para decirlo como sencillamente, la ruptura de la voluntad, ¿no? O sea, como por ahí hay algunos otros conceptos más sofisticados que nos podrás contar, no sé, como de alguna manera tipo de desesperanza aprendida, ¿no? O sea, como ya intenté, no sé, como convencerle, ¿no? De que no grite, de que no me pegue, de que cómo le hago, ya le hice la comida favorita, ya me acomodé así, ya dejé de ver a mis amigas, o sea, ya hice varias cosas que me ha pedido para no ser violento o agresivo y entonces eso no sigue funcionando, pero hay algo que me dice que aunque yo intente, pues de todos modos no va a pasar, ¿no? Y bueno, hay otros elementos, no sé si quieras compartir otros. Tampoco no es bien lista mi comadre. Sabe muchas cosas. Y además es acompañante de sobrevivientes de violencia de género desde hace también muchos años junto con Katia. Un saludo, Katia. Hola, Katia. Y por cierto que me gustaría mucho también solo tomar un instante para dedicarle esto que estamos haciendo ahora a todas esas mujeres que han compartido con nosotras estas historias de violencia tan tremendas, ¿no? Ahora puedo pensar en María, estábamos platicando de Sara también hace un rato. Sí. Bueno, conocemos a muchas mujeres que han pasado por terribles episodios de esta violencia, algunas de ellas que no nos han sobrevivido, como Imelda, ¿no? Que siempre la traemos en nuestro corazón y que bueno, por ellas también seguimos acá, ¿no? Y bueno, hay muchos modelos que se han desarrollado por diferentes científicas sociales a lo largo de los años, pensando en dar una explicación a este fenómeno de la violencia de género, de la violencia dirigida a las mujeres y ahora también en una definición más moderna a las mujeres y a todos los géneros no dominantes, ¿no? Es decir, a las mujeres y a los cuerpos feminizados, que son los blancos de la violencia machista generalmente. Y uno de ellos fue el que desarrolló Leonard Walker allá por finales de los 70s, principios de los 80s, cuando escribió su libro El síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Y ese modelo ha sido súper influyente. Casi toda la gente cuando piensa en violencia de género piensa en el ciclo de la violencia, ¿no? Y ese ciclo de la violencia hablaba de que tenía 3 fases. La primera fase es la fase de acumulación de tensión, ¿no? Entonces explicaba que ahí es donde se construye o se acumula justo como la rabia, ¿no? Y de repente en la segunda fase hay una descarga de esta rabia, hay una explosión de esta ira, de este coraje, ¿no? Y ya no se contiene más y entonces se va con todo contra la víctima. Y en la tercera fase ella hablaba de la reconciliación, ella hablaba del arrepentimiento y le llamaba incluso la luna de miel, ¿no? A esta fase.
Sin embargo, este modelo fue ampliamente criticado. Es más, ella misma, la buena Walker, dijo, a ver, pues, aguanten tantito, ¿no? Yo estoy hablando de una muestra de mujeres blancas, heterosexuales, con muchos privilegios, claro, en una situación de violencia, pero en Chicago, ¿no? No necesariamente mi base de datos se puede como traspolar a todas las realidades del mundo, pero al mundo, ¿qué le importó? El mundo agarró de todas maneras el modelo y dijo, no, pues así se explica la violencia para siempre y este está bueno y vámonos con todo, ¿no? Pero el asunto con eso es que primero hace como pensar que efectivamente la violencia tiene como diferentes momentos, ¿no? O que en la vida de una mujer que es violentada hay estos momentos, y no es cierto. Hay violencia crónica, hay violencia que se sostiene constantemente y no existen estos ciclos, ¿no? Luego este modelo fue revisado y se convirtió en algo que se repensaba como un espiral de violencia, ¿no? Como algo que iba y venía y volvía y volvía y volvía y volvía, no como un ciclo necesariamente, y que además iba tomando como mayor fuerza e iba arrastrando más cosas a su paso cada vez. Pero, bueno, también se dijo que el aporte que hizo Walker fue empezar a mover la idea de que la violencia de género era una cuestión que era responsabilidad de la víctima, ¿no? Y que entonces, pues las mujeres que se quedaban en las... Bueno, el primer mito era que las mujeres que estaban en una relación de violencia era porque les gustaba que las pegaran, ¿no? Que les gustaba que las maltrataran, que eran así como tenían broncas psicológicas y les gustaba, eran masoquistas, ¿no? Ni al caso. Entonces, un poco este modelo empezó a sacar ese mito de lo que la gente constantemente platica. Otro... Justo eso, te voy a interrumpir un poquito, porque justo eso es como... Ahora, tal vez ahora nos puede quedar más claro que eso es decir, bueno, pues los hombres así son, ¿no? O sea, como esta lectura de la contraparte, porque hay mucho, y solo un paréntesis aquí, porque creo que también es algo que quienes nos están viendo por acá pueden identificar, hay mucho hecho para las mujeres, ¿no? Sobre la violencia de género, entonces hablamos y hablamos y hablamos de las mujeres y los modelos se hacen sobre las víctimas, sobre los síntomas, sí de los agresores, por ahí hay información también y que ya vamos a compartir en un ratito un poquito más sobre eso, pero la mayoría de las instancias para trabajar el tema de violencia de género está dirigido a las víctimas, ¿no? Y entonces esto también es una crítica, ¿no? O sea, cuando este modelo, por ejemplo, lo que empezó a pasar con el modelo era que no veíamos la parte de los varones o de los agresores que ejercían esta violencia, sino de las víctimas que decíamos, ay, es masoquista, ¿no? Pero ¿por qué no nos preguntamos por qué las violentaban, ¿no? O sea, ¿por qué estaba pasando eso? Eso hasta ese momento. Sí, y de hecho otra de las cosas que se creían en ese momento todavía era que la violencia de género solo afectaba a las mujeres pobres, ¿no? O a las mujeres que no habían sido educadas. Y entonces ella lo saca de ahí como poner estos datos allí. Pero bueno, sí se sigue utilizando y mal, porque justo hablando de lo que tú dices, es que por ejemplo en Duluth, en Minnesota, en los 80s, principios de los 80s, mediados de los 80s, se reúnen una serie de psicólogas para empezar a pensar en intervenciones con los agresores. Y entonces lo que hacen son grupos focales para hablar con la gente, con las víctimas sobre todo, y preguntarles cómo le hacen estos vatos, ¿no? O sea, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus estrategias, de qué manera coercionan, ¿no? Qué herramientas utilizan, y entonces es que ellas determinan que hay algo que ellas organizan en algo que se llama la rueda del poder y del control, ¿no? Y este es el modelo de Duluth. Por eso, porque se dio en esa ciudad, en Minnesota, ¿no? Y entonces ellas dicen que la verdad es que son conductas muy típicas y claramente reconocibles, y que de lo que se trata es de que las mujeres identifiquen que eso les está pasando y no lo normalicen, ¿no? Pero también que los hombres se den cuenta de que están haciendo esto. Y ¿qué les decía? Que era el control y el poder, exactamente. Se la rueda del poder y del control. Y que, perdón, me distraje un poco porque les quiero contar que de este modelo, desde los 80s que se inventó, se han derivado cantidad de revisiones, y algo que estuvo bien chido es que lo tomaron muchos grupos de personas distintos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se hicieron revisiones para trabajar con la población negra en Estados Unidos, pero luego se tomó, está traducido básicamente a todos los idiomas del mundo, pero luego se tomó también y se empezó a trabajar y a repensar para parejas del mismo sexo, porque eso era otra cosa que quedaba fuera, ¿no? Era siempre como
pero los hombres están violentando a las mujeres, pero también hay hombres que tienen parejas hombres que violentan a sus parejas hombres. Y extrañamente también hay parejas de mujeres en las que hay mujeres que violentan a las mujeres, ¿no? Y entonces dijeron, ah, caray, ¿eso cómo le vamos, o sea, cómo lo abordamos, ¿no? ¿De qué manera empezamos a hablar sobre eso? Y ya ha habido muchas investigaciones en torno a eso que se han estado haciendo para justo como volver a los hombres, ¿no? Volver a ellos y decir, a ver, esta es responsabilidad suya también, esto es algo que ustedes tienen que tomar en consideración y dense cuenta si están incurriendo en algunas de estas acciones que desafortunadamente son muy típicas, ¿no? Muy comunes y que tiene que ver con el abuso emocional, con la manipulación del dinero, con el asunto de manipular a los hijos también, ¿no? De aislar a las mujeres. En fin, hay una serie de diferentes actitudes y acciones que se llevan a cabo por parte de ellos para controlar, justamente manipular. Sí, y pareciera que entonces las mujeres, o sea, desde afuera, luego no sé si también acá quienes nos están viendo, que nos comenten por ahí, luego vemos o sabemos de estas situaciones de las mujeres que están viviendo violencia y decimos, ay, pero no sé, pues se ve bien buena onda él, ¿no? O sea, como bien amable, o bueno, pero sí sale, va, viene, ¿por qué no se va de esa relación, no? Pero precisamente esto que estaba comentando ahorita Vero es importante porque hay varias cosas, ¿no? O sea, como una condición económica inequitativa a nivel general, ¿no? O sea, nosotras las mujeres ganamos alrededor del 25% menos que los varones por hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces, eso de por sí, digamos, eso es como una evaluación promedio a nivel nacional, hecha en el 2017, sí es cierto, ya tiene muchos años, habrá que buscar una más actualizada, pero justo lo que tenemos entonces es una condición inequitativa de entrada, ¿no? Entonces hay una dependencia económica que aparte de eso le sumamos este otro asunto como de los hijos, ¿no? De la maternidad obligada para las mujeres, en donde todo el tiempo están diciendo, debes de ser mamá, debes de ser una buena madre, ¿no? Una buena madre no abandona a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir del escenario de la casa o de la relación de pareja? Si estamos hablando de una relación precisamente heterosexual, casados o que habitan juntos, ¿no? Que tienen hijos, hijas, ¿no? Entonces, en esos contextos, salir de ahí, pues todavía se vuelve más complicado. No solo por esa parte de decir, me voy, luego regreso por mis hijos o lo que sea, o me voy con todo hijos, pero sin dinero, ¿no? ¿A qué situación, a qué condiciones, ¿no? Y también, por ejemplo, la amenaza, ¿no? De quitarle la violencia vicaria, que es la amenaza de quitarles o manipular a los chicos, hijos, hijas, para que la mujer sufra también, ¿no? Entonces, por ahí hay otro candado, ¿no? Entonces, hay diferentes razones por las cuales las mujeres, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, como que se queden en la relación de violencia, no es un asunto de voluntad, sino que es precisamente el efecto del control y el poder que ejercen a través de la violencia, pues de diferentes mecanismos y de mecanismos que están como en diferentes niveles, por así decirlo, no sé, como grados o niveles, como macro, un ordenamiento sistemático que habla de los roles, ¿no? De las mujeres, de los hombres, pero además a nivel micro, ya particularmente en las relaciones de pareja, lo que suceda ahí, ¿no? O sea, como ya ahí, dependiendo de lo que pase con la mujer y con el varón, las necesidades que tenga ella, lo que él genere también en ella, ¿no? La ruptura de las relaciones o de las redes es fundamental para que una mujer no considere el poder salir de ese espacio, ¿no? Porque pues si no me siento capaz de irme del espacio, o sea, si me voy, pero aparte me voy a la nada, en una condición económica complicada, mi familia me va a juzgar, mi contexto me va a juzgar, pues entonces mejor me quedo, ¿no? Incluso a veces cuando salen de la relación, pero luego regresan, a veces tiene que ver con que evalúan que la violencia que va a ejercer él todavía va a crecer más, o incluso que su vida puede estar en riesgo si no regresan, porque hay un halo por ahí de mentira, por supuesto, y manipulación, que dice que las mujeres podemos apaciguar bestias, ¿no? O sea, que esto tiene que ver con esta tontería del amor romántico, sí, ¿no? Es La Bella y la Bestia, totalmente ese cuento de ella está entregada totalmente su vida a él, encarcelada en el castillo, y entonces a esta bestia lo convierte en un hombre, ¿no? En un príncipe azul claro, que la trata bien ya después de haberla súper maltratado y violento, ¿no? Está arrepentido. Pero fue por su entrega de ella, ¿no? O sea, no fue el amor. Entonces hay una parte de eso que se queda bien aprendido profundamente, que cuando están en las relaciones de pareja que hay violencia tal, cuando alcanzan a salir dicen, no, evalúo que lo que va a hacer es regresar,
ser más agresivo, me puede matar. Entonces hay una evaluación que no es consciente, no necesariamente es consciente, pero sí entonces hace que den 2, 3, 5 pasos para atrás, ¿no? Y regresen a la relación. Y fíjate que no solamente eso, sino también la completa ineficacia de los espacios que se supone que están ahí para apoyar a las mujeres, ¿no? O sea, incluso a nivel personal, cuando alguien viene y nos platica que les está pasando algo así, una de las primeras cosas que sucede es que lo dudamos, ¿no? Otra es que justificamos al agresor. Y otra es que pensamos, bueno, pero ¿y ella qué le hará, no? Para que él reaccione de esta manera. Que también le pegó, ¿no? No hay nada que se pueda hacer para que esta reacción pueda justificarse, ¿no? En realidad no hay nada. Y bueno, estas conductas de las que hablábamos, de intimidación, de abuso emocional, de uso de coerción, de amenazas, ¿no? Del abuso económico, pues descansan sobre el privilegio masculino. Y fíjense que ya alejándonos un poquito de lo que hacían en Estados Unidos y acercándonos un poco más a lo que se ha hecho tanto a nivel latinoamericano como mexicano, podríamos hablar del iceberg de la violencia, ¿no? Que es un modelo mucho más reciente que estuvo promoviendo hace algunos años Amnistía Internacional y que hablaba de que, bueno, hay una violencia simbólica, hay una violencia que es visible y otra que no lo es, ¿no? Otra que es sutil, pero que justamente es la que va construyendo todas estas nociones que tenemos nosotras y ellos también acerca de lo que es una relación violenta, ¿no? Y fíjense que ahora que hablamos del violentómetro y porque estamos acá de criticonas y porque estamos en las contestonas, sí vamos a celebrar muchísimo que existe el violentómetro, sí, ¿va? Sí. Qué chido que existe el violentómetro, Yuju, qué bien, gracias, Politécnico, estuvo genial. Y de hecho acaban de sacar una versión nueva en la que también ya agregaron algunos otros elementos de violencia digital, que también podemos hablar en un momento acerca de eso, porque la violencia de género, obvio, no se da solamente cuando hay una relación de pareja, ¿no? Íntima, sino que se da básicamente en todas las esferas de nuestra vida. En nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la calle, en las instituciones, cuando damos a luz, la violencia obstétrica, ¿no? En las computadoras, obviamente, en nuestro celular con las dick pics, que todo el tiempo, ¿no? O con, bueno, en donde nos paremos, ahí hay violencia política, exactamente. Entonces, el violentómetro también tiene el problema de que da la idea de, como es un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo, de que bueno, lo verde no es tan grave, todo bien, ¿no? Sí podemos, sí pasa, pero no estoy en el amarillo. Y no pasa, exacto, no pasa nada, puedo tolerarlo todavía. Es verde, imagínate, siga. Sí, siga. Dele, no siga, oiga, si usted tiene algo de lo que esté sucediendo ahí, no siga. Pero luego viene la parte amarilla y luego viene la parte roja, que incluso tiene ahí incluido ahora sí el feminicidio, que no estaba antes, ¿no? Ya es otra de las cosas que enmendaron en esta más reciente versión del violentómetro, pero da la idea de que esto es progresivo, ¿no? Y que cronológicamente va a ir yendo de un paso a otro, y eso no es cierto. Nosotros sabemos que la vida de las mujeres está en riesgo cuando las mujeres empiezan a decidir algo por sí mismas. Ese es el momento en el que están en mayor riesgo, ¿no? Porque un hombre puede haberle dado un pellizco nada más y matarla. No es cierto que después tiene que enseñarle un arma, o que antes de eso tuvo que haberla dado, o que antes de eso... No es real, no es real. Puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento que una mujer esté tomando una decisión por sí misma. Así sea, comprarse una blusa, cambiar las cortinas o divorciarse de él. Claro, y o sea, esto me llama la atención porque entonces... Digo, sí, efectivamente celebramos que se abran más espacios a la reflexión y modelos que expliquen la violencia, pero justo ver el violentómetro lo que nos da de primer momento es esto, una escalada de violencia, pero particularmente lo que a mí me parece, criticando un poquito desde una perspectiva muy respetuosa el violentómetro, es que da una perspectiva de menos a más con respecto a la violencia que no es física hacia la que es física. Y pensando, o sea, un poquito contraponiendo el iceberg de la violencia, por ejemplo, si ustedes piensan en un iceberg, lo que pensamos es que hay una parte más grande, profunda, densa, más hacia abajo, y la parte más visible es la menor parte de toda esa masa. Y aquello que está más profundo, más oculto, sutil, invisible, es lo que está sosteniendo la parte visible, ¿no? Entonces no es que sea, es una contraposición pues del modelo de explicación del violentómetro, que en el caso del violentómetro parece que chantajear o celar no es tan grave, ¿no? Entonces como que bueno, todavía podemos pasarlo.
pero en realidad lo que hacen estos ganchitos o estos espacios de manipulación que sea más factible llegar a las otras formas de violencia física, tiene que ver con las formas de violencia psicológica, cultural, ¿no? O sea, como que tienen otras formas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que precisamente no es que vaya de menos a más en el sentido de gravedad, ¿no? O sea, que es diferente, en realidad son diferentes, pero si no existiese la violencia psicológica o la más sutil, la otra sería difícil también de procesar, ¿no? No sé, una primera cita, ¿no? O sea, que en la primera cita de una patada por abajo de la mesa o que te dé una cachetada o algo así sería como wow, ¿no? O sea, sería súper raro, difícil de sostener un segundo momento después de esa primera cita, ¿no? Nos sacaríamos mucho de onda seguramente, ¿no? Que pero sí te puede decir algo como, ay, no creí que estuvieras tan gordita. Claro. Pero sí me gustas, o sea, sí podemos... Ah, mira, seguir, sí ¿no? eres bonita aunque estás así, ¿no? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Claro, pero eso se engancha con otras cosas que ya han pasado en otros espacios, en otros momentos, ¿no? Y que no significa que sea menor, ¿no? Sí, o sea, como mentir, engañar y esas cosas que se sostienen por un sistema más general, ¿no? Me gustaría un poco hablar acerca de lo que pasa, bueno, aquí nos estaba diciendo alguna de las compañeras que nos ve que el riesgo de ser asesinadas es cualquiera en el patriarcado, ¿no? Otra de las compañeras nos dice que con el violentómetro pudo nombrar una situación por la que pasó y que le marcó mucho, sí, claro. Por eso decimos que celebramos que esté allí, ¿no? Pero sí vemos que tiene algunas dificultades. Por ahí Viri también nos dice, sí me parece más completo con el iceberg o a veces lo he visto con un círculo como para explicar a modo de ciclo. Sí, es el espiral de la violencia, ¿no? Justo en esto que decía por aquí Ideca Monse, es que el violentómetro sirve para eso, ¿no? O sea, como de entrada lo ves y aparte tiene como una experiencia mucho más familiar de un termómetro, de un semáforo, o sea, como es mucho más familiar para la gente poder identificar algunas cosas, ¿no? Lo que estamos criticando precisamente es que la manera en la que sucede no es tal cual así, ¿no? Pero sí es muy importante poder tener a la mano información que nos facilite identificarla, ya sea el iceberg, el violentómetro, no sé, folletos o información que nos facilite poder dar cuenta de que lo que estamos viviendo tal vez es violencia o muy seguramente es violencia si lo vemos, por ejemplo, colocado como en el violentómetro y le pasó por acá a Monse, ¿no? Viri nos comenta también que las violencias nuevas, entre comillas, como la falta de responsabilidad afectiva con discursos progres, como el poliamor. Sí, hay como un montón de cosas disfrazadas de, no, es que pues ahora ya hay igualdad, ¿no? No querían igualdad y entonces pagamos lo mismo, ¿no? O bueno, tú haz cosas, ¿no? En algún punto dialogando sobre esto, escuchaba que alguien decía, bueno, es que mi hermana acaba de parir y le dijimos a mi hermano, pon el garrafón y dijo, no, que lo ponga ella. Pues no querían igualdad, entonces como, acaba de parir, ¿no? O sea, no se trata de un asunto como de yo puedo porque puedo, o sea, no de llegar al otro punto como ellos han estado experimentando toda su vida, tienes que poder y demostrar todo a pesar de sí mismos y su vida, ¿no? Incluso en algunos casos. Claro, yo creo que este asunto de los discursos progres, o no sé si el poliamor cabrá en ese, la verdad es que yo no conozco, pero conozco a muchas compañeras muy emocionadas con la posibilidad, entonces no me atrevería a hacer una aseveración en ese sentido porque no sé del tema, prometo aprender un poco más, pero sí quisiera hablar de esas otras nuevas en el contexto de lo digital, ¿no? Como este asunto de acechar a la gente en las redes sociales, ¿no? El estoqueo. El asunto del grooming, que también se hace, ¿no? Para condicionar a chicas menores de edad a que manden fotografías desnudas, ¿no? A que tengan confianza con un hombre que les lleva muchísima edad, con el conque de es que tú eres muy madura para tu edad, ¿no? O es que nunca pensé que me fuera a pasar que me enamorara de alguien más joven que yo, pero en realidad es una cuestión de manipulación, ¿no? Y hay muchísimas otras formas de violencia digital. Por ejemplo, la pornografía de venganza, bueno, afortunadamente también para eso existe la ley Olimpia, ¿no? Pero eso también es interesante de decir que para todos los empujes de ese lado, para callarnos, para someternos, para
controlarnos. Ha habido de regreso también otro Una empuje muy respuesta. grande, una respuesta muy grande de parte sobre todo de las feministas, ¿no? Que han estado ahí para enarbolar los derechos de todas, pues, y luchar por los derechos de todas, justo para que nada de esto nos parezca normal o apropiado, ¿no? Sino que luchemos porque todos los derechos sean para todas y para todos. Claro, claro. Sí nos va a implicar mucho trabajo, seguir atentas, dialogando constantemente y repensando estas formas nuevas, como decía por acá Viri, ¿no? Que toma el patriarcado para no sé, elaborar estas estrategias violentas, ¿no? Y que son, realmente se actualizan también, pues, ¿no? O sea, no es que sean las mismas desde siempre. Hay unas muy básicas desde siempre que las tenemos estudiadas por todos lados, pero por supuesto que con las nuevas formas de vida humana, pues también, ¿no? O sea, de intercambios, de relaciones, de vínculos, pues también aparecen, ¿no? O sea, yo no creo que, efectivamente, como decías, estoy de acuerdo, el poliamor por sí mismo sea, o por definición sea una condición de violencia, pero sí creo que se pueden utilizar estas formas nacientes alternativas, por ejemplo, a la heterosexualidad o a la monogamia, etcétera. Estas se pueden utilizar desde estos discursos progres para violentar otra vez, ¿no? O sea, como esa parte creo que sí es importante como mencionarla. O sea, yo tampoco conozco y no voy a hablar del poliamor, pero lo que sí sé es que efectivamente hay como estas ondas de no, sí, seamos poliamorosos, ¿no? O sea, entonces sí, es como, es que también está el vato que no sabe nada de poliamor, pero dice que dice ser poliamorosos exacto, para darse permiso de ponerle el cuerno. Exacto. O sea, sin sí, que te puedas enojar, ¿no? Porque entonces el poliamor no hay celos, ¿no? Claro, que entonces, modernos somos. De lo que yo conozco por la gente con la que ella ha dialogado y que está precisamente practicando estas formas que les implica un montón de chamba, ¿eh? Si con una persona es un montón de chamba, con 2, 3, yo no sé. Pero, o sea, justo de estas personas he escuchado eso, ¿no? O sea, como que no es que los celos no haya, no es que... No. Una cosa es eso y otra cosa es lo que por acá planteaba Viri, que me parece muy importante, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, lo que estaríamos hablando en contraposición del amor romántico, en contraposición de las violencias, es una ética del cuidado, una ética de los vínculos y las relaciones, ¿no? De el proceso personal que implica el revisar, etcétera. Y bueno, también ante esto, pues habrá que pensar a qué están dispuestos ahora, sí, particularmente los varones, cuando se encuentran con una mujer, como esta mujer que se menciona por acá, Miss Itzel, que dice, ¿no? Recién me acabo de librar de un megapatán porque me enteré que andaba diciendo que le gustaban las mujeres empoderadas y hacía que las chicas pagaran toda la cuenta. O sea, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Es como... Yo estoy empoderada, o sea, ¿no? Busco una mujer empoderada que me pague la cuenta porque, pues ya, ¿no? O sea, no. Pero pedirles, por ejemplo, dice Juana Belén, pedirles que paguen la pensión alimenticia, sí, ahí entonces ya no, ¿no? Entonces, claro, son nuevas formas, nuevos mecanismos, ¿no? Entonces, acá nos preguntamos otra vez, entonces, ¿por qué los hombres violentan, ¿no? Esa es otra de las preguntas que teníamos por acá que habíamos recabado, pues, ¿no? Como... ¿qué pasa con los hombres entonces, no? Nos ayudas a entender. Bueno, quisiese, pero no quisiese. Para eso. Digo, estamos estudiando, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero fíjate que por muchos años se trataba de entender como el perfil del agresor, ¿no? O sea, cómo es esa persona que va a ser malísima onda y de la que nos tenemos que librar para no entablar ningún tipo de relación con esos. O sea, díganos, por favor, ¿cuál es el perfil del agresor? ¿Cómo se ven, no? Así, normal. O sea, sí. Y queríamos pensar que eran monstruos, que eran enfermos mentales, pobres, ¿no? Que eran, que no tenían educación, que nunca habían estado en convivencia con una mujer, que bla, 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 bla. No, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Como bien lo dicen las compañeras por ahí. Y bueno, la razón por la que, lo que sí se ha entendido es que generalmente un hombre que es agresivo, un hombre que es violento contra una mujer, se ha creído a pie juntillas todos los estereotipos de género. Es decir, no tiene la posibilidad de autocrítica, no tiene la posibilidad de incluso criticar el sistema patriarcal que le privilegia de todas las maneras posibles. No ha hecho un alto en su vida para pensar en esto y cree que las mujeres tienen un rol que está muy claramente definido por las tradiciones y que entonces si ellas siguen con su rol, siguen con su papel, pues entonces todo va a estar bien,
Nada más no me hagas enojar, ¿no? Es todo, no me hagas enojar y no vamos a tener ningún problema. Santa María. Pues no, porque cada quien es responsable de lo que siente, ¿no? Cada quien se tendría que ser responsable de las emociones que experimenta y pues calibrar las reacciones, ¿no? O sea, porque entonces puedes sentir frustración, por supuesto, no es como que no te frustres nunca, no te enojes nunca, ¿no? Pero una cosa es experimentar la emoción o el sentimiento y otra cosa es la expresión de ¿no? O qué haces con esta experiencia de la emoción, ¿no? Pero justo también pensaba, y que se relaciona con lo que decías hace un momento sobre los modelos, ¿no? De la explicación, pero pensaba que cuando hablabas del violentómetro, como de puede ser de que al principio solo le hace burlas y tal, ¿no? O sea, y que nunca le ha pegado, ¿no? Pero de repente algo sucede y entonces la mata, ¿no? O sea, o la viola, ¿no? Entonces decimos como, ¿qué está pasando ahí? Pero creo que justo también la posibilidad de los varones de ejercer violencia no solo está en su capacidad física o en su mapa mental, ¿no? O sea, probablemente conocemos personas o historias de varones que decimos, no, pero es un santo, o sea, vele la carita, ve cómo se viste, si se baña, si, incapaz. No, incapaz, hasta huele bien, ¿no? O sea, no sé, lo podemos armar así y decir, no, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, sino que tienen, o sea, de algunos elementos que digamos, esto neutraliza la violencia, no, porque hay un sistema que les plantea una plataforma previamente, ¿no? O sea, independientemente de que este varón no haya, cualquiera que sea, no haya violentado a nadie, ¿no? De una manera explícita, intencional, ¿no? A ninguna mujer se le haya ido encima a ahorcarla. Puede pasar así mucho tiempo, prácticamente casi toda su vida, pero si en algún momento quisiera hacerlo, tiene toda la plataforma del sistema, de las instituciones, de la cultura para hacerlo, ¿no? O sea, como hay una plataforma que dice, si tú quieres agredir a alguien, ¿no? A una mujer, lo puedes hacer, no va a pasar nada, es más, ni te vamos a juzgar, ¿no? O sea, sí vamos a decir, ay, pero pues él era buena persona, ¿no? ¿Qué le pasó? Pues, ¿sabe? Se frustró, ¿no? O sea, ¿sabe? Llegó un momento, se rompió, está enfermo, ¿no? O algo le pasó y entonces todo el sistema va a colocarse en esa plataforma para que ejerza la violencia y no parezca extraño, incluso solo por el hecho de ser hombre y otros estereotipos que decías, ¿no? O sea, como ya, pues no saben de límites, ¿no? Se pueden frustrar, su enojo es explosivo, ¿no? Entonces tienen todo este sistema de plataforma que independientemente de que ellos incluso se consideren personas agresivas o violentas, pueden hacerlo. Entonces creo que ahí les toca un trabajo bien importante a los varones de trabajar con ellos y con otros varones, preguntándose y pasando este punto como de yo no soy, ¿no? O sea, como yo no fui porque nunca le he pegado a una mujer. Bueno, a lo mejor no le has pegado a una mujer, pero si te burlas, si te ríes de los chistes, si compartes la información de las fotos, ¿no? O sea, sí hay por ahí otros mecanismos que están reproduciendo. Entonces sí les toca una chambota y pues sí, adelante, ¿no? A nosotras nos toca otro trabajo que es precisamente hacer estos espacios, dialogarlo, hablarlo, confiar en que no hay que juzgarnos entre nosotras, ¿no? En que hay que hacer espacios seguros también entre nosotras para poder contárnoslo, para poder decirlo, que a lo mejor si queremos decirle a la otra, ay, no es para tanto, pero quisiéramos que no fuera para tanto, eso es lo que sí es, ¿no? Sí es. Esto que dices me provoca muchísimas cosas, quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar del purple washing, por ejemplo, que están haciendo ahora los políticos, ¿no? Agarrando el estandarte del feminismo para hacer campaña, hijo, eso sí me pudre las entrañas y no me voy a quedar con eso, se los tengo que platicar, ahorita platicamos de eso, pero también lo que estabas diciendo como de esas diferentes situaciones de poder me hizo pensar en este otro modelo de la doctora Crenshaw de la interseccionalidad, ¿no? En la que considera pues muchísimos aspectos de nuestra vida social que van pues sentando justamente las bases de este abuso sistemático contra las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Y por ahí hablaba de muchísimas condiciones, no solamente el género, sino también, por ejemplo, la raza, ¿no? El estatus migratorio, las identidades personales, porque entonces se van multiplicando las opresiones que van viviendo los cuerpos y las vulnerabilidades a la injusticia, ¿no? Y sobre todo cuando los lugares en los que se supone que tendrías que
tener acceso a la justicia te revictimizan, ¿no? También me hiciste pensar mucho en eso cuando decías de la impunidad. O sea, el 98% de los crímenes en este país quedan impunes, 98%, o sea, ¿qué está pasando? Es una locura, locura, ¿no? Y estamos hablando de que a nivel mundial las cifras que establecen las científicas que se dedican al estudio de estos eventos hablan de que solamente el 10% de las mujeres del mundo que han sufrido una agresión sexual van a ir a denunciarla a una institución. Es decir, que el 90% más, ¿sabes con quién va a hablar? Contigo. Tal vez contigo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no le vas a creer. Es lo primero que va a pasar, así que eso tiene que cambiar. Sí. Nosotros tenemos que cambiar eso, porque ese apoyo, esa solidaridad puede hacer o sororidad puede hacer la diferencia en la vida de una mujer y convertirla de víctima a sobreviviente, ¿no? Involucrándose políticamente en el resarcir del daño que se le ha hecho. Claro que esa es otra de las preguntas. Yo me he encontrado con, los espacios en los que comparto, profesionalmente hablando, y personalmente también, ¿no? De amigas, no sé, prepa, secundaria, ¿no? Que saben que ando en estos temas. Luego también me buscan y es como de, pues es que la amiga, pues es que la prima, pues es que no, anda en esta condición, en esta situación, y entonces, ¿cómo hago para acompañarla, no? O sea, ¿qué hago? Y por supuesto que es bastante frustrante acompañar. O sea, también habría que decir eso, ¿no? O sea, porque no es como... ¿qué razones tienen las mujeres para denunciar? ¿No? ¿Qué formas tienen para denunciar? ¿Quiénes les creen? ¿No? Si no es institucionalmente, entonces ¿a quién acuden? A la familia, a la mamá, a la amiga, a la hermana, a la vecina, ¿no? Pero entonces estas personas, pues somos todas las personas que vamos ahí tratando de resolver la vida cotidiana y entonces pues no sabemos ni para dónde darle, ¿no? O sea, como qué hacer, qué orientar, cómo estar. Porque también insisto, que puede ser bastante frustrante, cansado, que nos implique mucho también de estar pensando y generando estrategias, pero además acompañando al tiempo y ritmo de la mujer, ¿no? Porque tampoco, por más que nos den ganas, muchísimas ganas de llegar, ¿no? Vámonos de aquí, ¿no? Te llevamos a otro espacio, te sacamos un espacio seguro, o sea, que nos den de verdad todas las ganas, porque sabemos que están en riesgo, que sus vidas están en riesgo. A veces no podemos hacer eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es esperar, aguantar, ¿no? Una de las cosas que yo me he encontrado más efectivas, que puede activar incluso en ellas como esa parte todavía de esperanza de vida, ¿no? De esperanza de salir, que todo el sistema de violencia está para pagar eso, es decirles, aquí estoy, ¿no? O sea, como, aquí estoy a tu tiempo, a tu ritmo, aquí estoy, no te voy a juzgar, ¿no? Si regresas, no te voy a juzgar, si le vuelves a hablar, no te voy a juzgar, ¿no? O sea, como... si le contestas el mensaje, pues no te voy a juzgar, ¿no? O sea, como la violencia funciona de maneras súper complejas, bien manipuladoras, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía que tenemos que atravesar y para poder acompañar, pues primero hay que estar dispuestas también a escuchar que se quieren regresar incluso, ¿no? O que tienen ganas de estar presentes o de que les extrañan, ¿no? Con todo y bueno, acompañar es un compromiso profundo, ¿no? También con nosotras y para otras. Y podemos también a veces decir, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo acompañar, pero hay otras, ¿no? Habemos otras varias que podemos estar para las otras también. Y eso me lleva a recordarnos que es muy importante que nosotros identifiquemos las violencias de las que hemos sido objeto. Porque luego habemos algunas que decimos, no, a mí nunca me han violentado. Como, eso es para otro tipo de mujer. O sea, a mí, no, nunca. Eso es cosa del pasado, ¿no? Eso ya no ocurre. O pasa en otros países, ahí en el Medio Oriente, ¿no? Otra vez el estereotipo de quiénes son violentadas. Así es. Y eso es, o sea, si una mujer dice que no ha sido violentada, es probablemente porque no conoce todos los tipos de violencia. Porque en este estado patriarcal no hay forma en la que no haya sido violentada. No existe la posibilidad de que no lo seamos. Desafortunadamente es así. Pero también creo que es muy importante que nosotros revisemos en todos esos aspectos en los que hemos podido ser violentadas, ¿no? Y para eso sí me voy a permitir leer aquí la lista que encontré en ese modelo de Crenshaw, ¿no? Y dice que hay que considerar los elementos que tienen que ver con la globalización, el capitalismo, la guerra, los sistemas educativos o de inmigración, las fuerzas históricas y sociales, la economía,
el sistema legal, la colonización y la política como influyentes en actitudes racistas, discriminatorias, heteronormadas, sexistas, clasistas, etnocentristas, transfóbicas, etarias, homofóbicas, habilistas, que luego se minan a las circunstancias únicas de poder, privilegio e identidad que viven las personas y que se manifiesta en la condición étnica, genérica, educativa, laboral, etaria, de clase, de casta en algunas sociedades, de ingresos, geográficas, de estatus social, de sexualidad, de espiritualidad, el estatus relacionado con ser o no ser, por ejemplo, seropositivo, la posibilidad de tener acceso a la vivienda, las condiciones familiares, el color de la piel, la experiencia de racialización, el historial laboral, la religión o la condición como ciudadano o ciudadana. Es decir, que las personas somos violentadas de muchas distintas formas, pero lo más seguro es que si somos mujeres, la llevamos peor todavía, porque esa condición de género va a afectar pues al 53% de la población mundial, ¿no? La verdad es que no la pasamos bien. Pero igual podemos hablar un poco acerca de justo cómo se dan estas violencias en los diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en el ámbito escolar. Cuando fuimos a la escuela, cuando nos enseñaron cosas, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran los héroes? ¿Quiénes eran las personas que nos inspiraban o que tenían que nos dieron patria, que nos dieron libertad, que son, o los inventores, o los filósofos, los grandes pensadores, los grandes inventores, los grandes científicos? Todos eran hombres, ¿no? Ahí Marie Curie. Invisibilizada. Marie Curie y la corregidora. Gracias, buenas noches, ¿verdad? Eso es todo. Y Sor Juana, y quién sabe qué pasó con ella, ¿no? Claro, pero incluso en los ejercicios de, a ver, fulanita fue al mercado. Siempre es fulanita fue al mercado, ¿no? Pero además el señor, o sea, cuando es un niño, el que hace, el niño tiene 48 pesos, se va a comprar una camisa, ¿cuánto le sobra? O sea, incluso la narrativa, incluso el tipo de lenguaje que se utiliza para poner en la circunstancia a los hombres y a las mujeres en los libros de texto como sujetos de un problema matemático, refleja los estereotipos de género que van generando justamente las condiciones de las que ya hablaba aquí mi comadre, que son las bases sobre las que se sienta la violencia, ¿no? Que después es como muy normal. Sí, y pensaría, por ejemplo, no solo en los ámbitos educativos, escolares particularmente, ¿no? Que también hay estas divisiones, por ejemplo, como de la vestimenta, ¿no? Digo, en ese caso... pensaríamos una falda pues no es violento, ¿no? O sea, no es violento que te digan ponte falda. Lo que pasa por usar falda y que parece que es nuestra culpa por estar usando falda, esa es la parte que tendríamos que revisar. Por ejemplo, que al final del recreo las niñas suban la escalera, que tienen, no sé si a ti te daba miedo, a mí me daba miedo subir esas escaleras, pero esas escaleras con hoyo, ¿no? Que sí cabía un chiquilla de nuestro tamaño, o sea, subir por esas escaleras y que los niños estén abajo viendo los calzones, ¿no? Entonces, a lo mejor que ni siquiera lo piensan, ¿sabes? O sea, ni siquiera están, o sea, ni por qué tengo que verle, porque el otro me dice, vele los calzones, o sea, a lo mejor ni siquiera lo tienen en el mapa, pero eso ya empieza a generar como improntas o creencias o prácticas, ¿no? Que tienen que ver con la objetivación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O con mirar de una manera muy particular, porque la perspectiva patriarcal nos plantea una manera de ser, de hacer, de sentir, de mirar incluso, por una diferenciación de género y con todas estas características, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante y vale decir también, por ejemplo, de estos juegos, ¿no? Cuando estamos infantes, los juegos de niños y los juegos de niñas, ¿no? ¿A qué favorecen cada uno y qué roles están favoreciendo también? Yo diría que en el caso de las niñas no es un juego, sino un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento fiel, así, importante, ¿no? Si tú agarras un bebecito de esos, que es un bebé hecho plástico, ¿no? De plástico, si agarras un bebé de esos y dices, un cohete, ¿no? O sea, la gente alrededor va a decir, no, tiene sueño, ¿no? Sí. Ya, a ver, revísale si no se hizo popó, ¿no? Va a llorar. A ver, incluso los de ahora en serio lloran, ¿no? Y en serio orinan. Entonces, no. O sea, no es un juego, es un entrenamiento, ¿no? Pero en el caso de los varones, niños varones,
pues tienen muchas posibilidades, incluso un carrito, ¿no? Que es un carrito para tierra, puede ser un cohete y no hay bronca, ¿no? O sea, su creatividad está puesta y si es un juego, pues entonces tendríamos que poder ser creativos y creativas. Y en ese caso a nosotras nos están generando un proceso de entrenamiento arduo, ¿no? A los 12 años seguramente ya sabes cómo cargar un bebé, ya sabes. Y parece que es un asunto tan natural, ¿no? Y por eso todos los otros estereotipos se sientan en esa parte que parece que es natural. Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? O sea, también de desarticular eso, porque no solo estamos hablando de una condición de la violencia de género como a nivel macro del sistema, sino cómo hacemos para estar reproduciendo este asunto en lo cotidiano, ¿no? Creo que ahí es un punto de desarticular también muy importante. Sí, mira, por acá nos dice Bender Melissa que wow, que es misera, pero sí, es cierto, estabas diciendo con la lectura. Sí, es cierto, que son muchísimos elementos. Y Andy Fields Bakery nos dice, la teoría del mundo justo también nos lleva a pensar que mientras no hagamos nada malo, a nosotros no nos va a pasar, porque es doloroso pensar que sí nos pasa también. Híjole. Claro. Y nos pasa de todas las maneras, ¿no, Andy? De todas las maneras, aunque hagamos las cosas bien, aunque sigamos todos estos mandatos sobre cómo ser buenas personas, cómo ser buenas mujeres, cómo ser buenas madres, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas novias, cómo ser buenas, no sé, todo, ¿no? Tías, sobrinas, bla, 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 bla. Ya sé, Bender, sí está bien interesante poderlo ver así, porque en cada uno de esos aspectos tenemos algo que se nos debe, pues. Y fíjate que eso es lo que yo creo que es muy rescatable. Ahora, que antes, cuando estábamos hablando de subir las escaleras en la secundaria, yo me acordaba que nosotros teníamos estrategias para evitar eso, y era usar licras o tener una forma especial de subir las escaleras con la falda amarrada, bla, 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 el suéter, bla, 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 bla. Pero eso ha cambiado. Y entonces esa violencia que era naturalizada, que se veía como algo completamente normal y era como, bueno, es que así son, ¿no? Ellos son así y nosotros tenemos que ser así y ni modo, así nos tocó. Eso ya no se toma como normal. Ya estamos discutiendo esas cosas, ¿no? Las chicas también lo notan y lo critican y demandan, ¿no? Que no sea ese el trato que tienen. Y eso a mí se me hace súper interesante. Me acuerdo de un artículo que escribimos hace muchos años, tú y yo, sobre el derecho al mal, ¿no? Era de cómo hablar de las mujeres cuando hablamos de violencia de género, cómo hablamos de la maldad cuando hablamos de violencia de género. Y decíamos que este mandato de ser buenas siempre, luego nos evitaba que pudiéramos ser reaccionarias para quien nos estaba haciendo daño, ¿no? Hacer algo cuando alguien nos estaba haciendo daño. Y creo que eso poco a poco sí va cambiando. A mí me emociona mucho ver a chicas en clases de defensa personal, por ejemplo, ¿no? O me emociona ver que nos acompañamos o que tenemos apps en los celulares para poder cuidarnos, ¿no? Tenemos grupos en los que sin conocernos, pues nos estamos acompañando en algunas circunstancias de la vida. Y eso es importante, creo que hay que celebrarlo y hay que decir que eso está chido, que también es parte de la resistencia. ¿Quieres leer lo que nos vienen diciendo por acá? Juana dice, y esto nos hace sorprendernos más cuando nos damos cuenta de la violencia que vivimos porque no lo esperábamos. Sí, darnos cuenta de la violencia que hemos vivido como en el pasado, pero de la que estamos viviendo ahora y de todas las condiciones que seguramente se sostienen bajo un sistema violento, sí es sorprendente, ¿no? Sí es como, wow, ¿no? O sea, no sabía todo esto y muchas veces, por ejemplo, en acompañamiento psicoterapéutico, esto es algo que viene como a dar sentido de lo que estoy sintiendo, ¿no? De cómo estoy viviendo la angustia, el miedo, y no se trataba de que no me alcance el dinero, ¿no? O sea, no solo de eso, sino que también se juntó con otros elementos y darnos cuenta, claro que sorprende y que, bueno, en algunos casos nos tendría que movilizar, no en algunos casos, no sé, siempre nos tendría que movilizar, a organizarnos, a movernos, a dialogar con otras, a no ser nosotras a quienes nos dé vergüenza o miedo estar experimentando algún tipo de violencia, ¿no? Traspasar esa parte y voltear a ver a otras con la misma compasión y amor que nos gustaría que nos miraran a nosotras también, decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y bueno, solo como estar para las otras también y para nosotras. Sí. Dice Bender por acá que mi mamá desde pequeña me hizo generar el hábito de usar short y que eso es algo que hasta la fecha no me siento cómoda. Sí uso
si usa falda o vestido sin un short porque le hace sentir más segura traer el short. Sí, es que es una cosa bien, bien fuerte, ¿no? Como cómo opera incluso no solo sobre hábitos, sino sobre los cuerpos, ¿no? Sobre qué hacemos con el cuerpo. Y por eso es tan fuerte esta frase de lo personal es político, ¿no? O la decisión sobre el cuerpo. Estamos en el marco, pues, de esta red de derechos sexuales y reproductivos que somos de DECER y que trabajamos por el derecho a decidir y el aborto libre y seguro, ¿no? Pero no solo es ese derecho a decidir sobre los embarazos, sobre los hijos, etcétera, que queramos tener o no, sino todo lo que implica el cuerpo, ¿no? Y esto tiene, por ejemplo, rastreándolo, como estos detallitos, ¿no? Uh-huh. De no hacer, que ponerme, que sí ponerme, que no ponerme, cuándo ponérmelo, para qué ponérmelo, ¿no? Sí, es un asunto de seguridad, qué importante notar que es un asunto de seguridad usar un short, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendría que ser un asunto de seguridad una prenda? Sí, yo me acuerdo de una chica que conocí que andaba en bicicleta y venía en falda. Y yo decía, ¿pero cómo haces? Y me decía, pues así, pues no, nada, me subo a la bici y ya. Y yo, ¿pero y los calzones? Pues los calzones, ¿qué? Que se jodan, ¿no? Pues si sí. eso les pone muy mal, que se jodan, que lo lidien ellos, porque ese no es asunto mío, yo me voy a vestir como se me pegue mi regalada gana. Claro. Y me dejó como súper apantallada, la verdad, porque no me habría atrevido. Y me da mucho gusto que ella se atreva. Y ojalá que más nos atrevamos. Pero saben que se nos está acabando el tiempo. Y nada más quiero decir que no somos unas locas. Bueno, sí somos. Sí somos, pues. Pero hay más locas en todo el mundo. Y estamos hablando de esto en el marco de las declaraciones internacionales a las que se ha adherido México al firmar acuerdos como el de la CEDAW, como el de la plataforma de Beijing, como el de Belén do Pará, ¿no? Y, por ejemplo, la ley de acceso a una libre de violencia, a una vida libre de violencia para las mujeres aquí en México, que tiene entre nosotras desde el 2007, ¿no? Pero que, bueno, poco a poco va tomando mayor tracción, justo como para apalancar estas demandas que hacemos ahora, ¿no? No son en un vacío, se hacen justamente en este marco legal también. Pero bueno, más allá de eso, y por lo que estábamos diciendo hace un ratito sobre el purple washing, ¿no? Es muy importante que no nos dejemos ir con la finta de que a todo el mundo le importa, ¿no? Que todo el mundo en realidad va a hacer algo al respecto. La realidad es que lo tenemos que hacer nosotras y que no nos debemos de soltar la mano y que es muy importante que encontremos de quién acuerparnos, ¿no? Es bien interesante, bien bonito ver cómo es que las mujeres vamos encontrando diferentes maneras para vivir los diferentes momentos de nuestra vida, también acompañadas de otras. Y bueno, también hay aliados, ¿no? ¿Por qué no decirlo? También hay algunos aliados por allí que son chidos y que están ahí. La verdad es que acá le dedicamos esto que hacemos a las mujeres que han sobrevivido, a las mujeres que se han sobrepuesto a estas condiciones y que se negaron a vivir el destino que alguien había escrito para ellas, ¿no? De fieles mujeres absortas en el amor romántico, etcétera, 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 y muchas lo están haciendo diferente. Yo ayer, bueno, este fin de semana fui a una boda, creo que la boda más bonita la que he ido, pero fui a misa, hace 70 años que no iba a misa, tengo que confesar que fui a misa, y la lectura que hicieron fue la de que Dios llegó y le quitó la costilla a Adán. Oh. No manches, o sea, no me acordaba de esa onda. ¿Cómo es posible que algo tan evidente que vemos todos los días, que es que las mujeres paren a todos los seres vivos de este planeta, ahora resulta que no fue así? Que la primera mujer salió de una costilla, hazme tú el favor. No, bueno, qué barbaridad, nada más faltaba, ¿no? Pero es una apropiación del cuerpo también, es una apropiación de la realidad para convertirla en lo que conviene, ¿no? Para otros, pues. Y entonces, pues vamos a ir cerrando, agradeciéndoles muchísimo que hayan estado con nosotras esta noche, y diremos lo que decimos con mucha frecuencia: por nuestras muertas, toda una vida de lucha, y por las vivas, revolución feminista. Además, somos respondonas, porque calladitas no nos vemos más bonitas. Nos vemos pronto, que estén muy bien.